Bienvenidos a todos, aquí estamos con todos ustedes en este día, dando comienzo, pues a un nuevo programa de Vida en Abundancia. A algunos ya habréis escuchado la cabecera y el principio de este programa. Les saludamos a toda la extensa audiencia que creo que nos está oyendo a lo largo de un montón de ciudades de España. Así es que muy bienvenidos a todos. Estamos felices de poder compartir este día y este programa. 50 minutos creo yo que estaremos con todos ustedes hablando, pues ya saben, de un tema creo yo interesante a los ojos de la palabra del Señor, y seguramente que será, pues diremos cosas distintas, porque eso es lo peculiar, especial y maravilloso que tiene la Biblia, es que puedes estarla leyendo el mismo pasaje a lo largo de toda tu vida y cada día creo que descubrirías y aprenderías algo nuevo. Así es que hoy vamos a hablar de un tema apasionante. Creo que el tema de hoy se llama Levántate, si no me equivoco, y ahora saludaré a mi amado, querido, admirado esposo, el pastor Samuel Justo. Buenos días. Bueno, Samuel. Vaya entrada, ¿no? Escucha, has hecho una introducción fantástica. Es que, perdona, soy profesional. Aproximadamente he calculado, han sido 2 minutos intensos para darme entrada a mí, así que fantástico. Perdona. Mejor no podía ser, ¿eh? Discúlpame, no sé si te habías dado cuenta. Soy profesional en 2 cosas. Sí. En hablar. Pero ¿qué mujer no es profesional en eso, eh? Oye, disculpa, que una cosa es hablar y otra cosa es decir algo. Vale. O sea, no te vengas arriba porque aquí terminamos, ¿eh? Yo me quito el micro y aquí te quedas solito. No te vengas arriba. Has hecho un pacto conmigo delante del Señor para no irte. No, para no irme... Ostras, Popeye me deja sin palabras, yo que soy profesional. Perdona, no para irme de radio o de televisión o de donde sea que nos esté escuchando la gente, nunca me iría de tu vida. Oh, qué bonito. Qué bonito ha quedado. Eso, oh, qué bonito. Oye, esto... Perdona, hoy me tienes que invitar a comer o algo, tienes que hacer un regalito o algo. Sí. Porque no es muy habitual tampoco que yo te diga estas cosas, ¿eh? O sea, perdona, pero reconoce que esta introducción profunda que yo he hecho con una voz entrañable, increíble. Perdona, llevo toda la noche sin dormir, toda la noche practicando la voz delante del espejo. Venga, Raquel, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo saludarías a este tu amado e inigualable, intransferible, no sé si es esa la palabra, esposo? Perdona, cuando tú me hagas una intro así, te querré para toda la vida. A ver si la semana que viene yo hago la intro y te presento a ti y de esa manera lo arreglamos. Bueno, saludar a toda la querida audiencia. Sí. Y nada, tenemos un edificante mensaje. El título de hoy es Levántate. Lo he dicho bien entonces, ¿no? Perfecto, Qué sí. genial. Y queremos contarles una historia impresionante de un hombre que estaba a punto de morir. Vaya. Y bueno, es una historia apasionante. Qué bonita empieza la historia. Sí, pero una historia que revela algunos secretos de los cuales vamos a poder aprender para nuestro diario vivir. A nosotros nos gusta ser... ¿Vamos a descubrir algo nuevo o...? Bueno, yo creo que esto es lo que le gusta a la gente, ¿no? Cuando le decimos cosas nuevas. Lo que siempre... A lo mejor no nuevo, pero es dicho de manera distinta. Nosotros buscamos ser muy prácticos en la forma de expresar el Evangelio, ¿no? Porque hay veces que es tan místico todo, es tan complejo, que mucha gente, después de escuchar un gran mensaje, la primera pregunta que se hace es ¿cómo puedo hacerlo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, nuestra intención es que sepas qué hacer después de escuchar alguna de nuestras exposiciones, ¿no? Sí. Y bueno, el título de hoy es Levántate. Entonces, nos gustaría hablar de esto. Vamos a leer un pasaje precioso. O sea, voy a leer un pasaje precioso. Es una historia. Ahora, quiero que pienses en lo siguiente por un instante, ¿de acuerdo?
estamos hablando de un hombre que al día siguiente las estadísticas decían que iba a morir. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la historia de este hombre. Vamos a verlo. Muy al día, ¿eh? Sí, muy al día con... Sí, muy al día. Muy al día. Hechos capítulo 12, versículos del 4 al 11. ¿Qué dice ahí, Raquel? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Interesante historia. Y quiero que podamos entender un poquito el contexto, ¿de acuerdo? De hecho, el contexto está basado en los días que estamos en un tiempo pre-Pascua, ¿de acuerdo? Entonces, creo que viene muy a la línea de este momento. Pedro ha sido detenido, está encarcelado. Dice la palabra de Dios que tenía 16 soldados vigilando un ¡Qué solo barbaridad, hombre! Y estaba esperando que al día siguiente Herodes lo soltara, ¿de acuerdo?, delante de los judíos, y le dijera a los judíos, presentarían a un preso que había. Y sí, un poco como hicieron con Jesús, ¿no? La Pascua, con Barrabás y con Jesús. Un tiempo antes, en la Pascua anterior o la otra, no sé exactamente el tiempo, pero ocurrió la misma historia con Jesús. También porque era tradición que en la Pascua el pueblo judío librase a un preso. Entonces lo iban a poner a él de la misma manera que lo pusieron a su Señor, y iban a poner a un preso, y Herodes preguntaría, como hizo Pilatos, ¿a quién queréis crucificar? Y probablemente todos gritarían de nuevo: crucifícale a Pedro, ¿de acuerdo? Es interesante que el texto nos revela que el pueblo, los judíos, estaban esperando a que él muriera, ¿de acuerdo? O sea, las estadísticas decían que al día siguiente 100%. Pedro iba a morir crucificado. Wow. Por otro lado, este era un movimiento político que los reyes de aquel tiempo hacían, en este caso... ¿Para hacerse pasar por buenos? Bueno, la cuestión es la siguiente. Según la historia, Herodes estaba reinando en Israel, en Jerusalén, y el sueño de todo romano era regresar a su gran ciudad, que era Roma, donde estaban todos sus dioses, y vivir como un rico, como un aristócrata y como un héroe de ese tiempo. Entonces, muchos de ellos se iban a los países colonizados, trabajaban durante unos años en esos gobiernos para luego retirarse de por vida como millonarios y como gente influyente, que es un poquito lo que pasa hoy en día, ¿no? Sí. La gente quiere la política para luego retirarse y vivir de una manera esplendorosa, ¿no? Y esto era lo que quería Herodes. Entonces, lo que hacía Herodes para calmar... Ten en cuenta que Herodes, al rey Herodes, los romanos le dividieron el reino en 3. Le dieron 2 a sus hermanos, y él se quedó con una parte muy pequeña que tiene que ver con Jerusalén. Entonces, y eso. Ese era el anhelo que él tenía, y lo que hacían en aquel tiempo eran movimientos políticos para hacerle creer al pueblo que tenían la sartén por el mango. Exacto. Entonces, en la fiesta de la Pascua, pues esto era un movimiento político, lo hizo Pilatos, ahora lo hace Herodes, y lo que pretendían era, bueno, decirle al pueblo: ustedes juzguen, ustedes son los jefes de todo, esto es la democracia, así vivimos. Vaya. Y muy parecido al tiempo de hoy, donde
donde hay ciertas jugadas que la política nos permite hacer a los ciudadanos, pero luego hacen lo que quieren, para hacernos creer que sí, el dominio lo tenemos nosotros cuando... Que nosotros hemos puesto. No, pero lo que trato de decir es muy similar a los tiempos de hoy, ¿no? Y claro, los judíos odiaban esa secta que se llamaba El Camino, que había comenzado el pastor Pedro. Pedro era el pastor de la iglesia en Jerusalén. La iglesia no era muy grande en aquel tiempo. Es verdad que se habían convertido muchos, pero por lo que cuenta la historia, había un grupo orando en la casa y estaban orando por Pedro porque sabían que al día siguiente tenía todas las papeletas para morir crucificado, ¿no? Entonces, esta es la historia, ¿no? Y es algo sorprendente. Vemos a un Pedro que dice que estaba en la cárcel con 2 soldados, encadenado a 2 soldados, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y dice la palabra de Dios algo muy interesante, que estaba durmiendo. Y sabe, Raquel, por primera vez en su vida, ahí estaba ese hombre que hablaba antes de tiempo, aquel hombre que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que cortó orejas. Aquel que dijo cuando Jesús en el Monte de los Olivos, yo no me voy a escandalizar de ti, aunque te tomen preso. Sí. Y Jesús le dijo, me negarás antes que el gallo cante 3 veces, ¿no? Exacto. Aquel hombre que hablaba, que predicó en Pentecostés y 5,000 se convirtieron. Exacto. Ahora estaba en silencio. El más poderoso de los pastores que había en aquel tiempo está en una cárcel con 2 soldados romanos completamente en silencio. Y cuando uno ve la historia y ve el panorama, dice, esto es increíble. Era el mejor de los predicadores, era el que trajo las mayores revelaciones sobre el mismo Cristo, era el que se atrevía a decir algo cuando todo el mundo estaba callado. Pero ahora está callado. Se encuentra solo, completamente en silencio. Exacto. También cualquiera hablaba, ¿no? Con tanto soldado alrededor. O sea, 16 soldados para un solo hombre. Cualquiera abre la boca. Creo que Pedro era impulsivo, pero no tonto, vaya. Bueno, sí, pero creo que en ese momento él... Algo más estaría sucediendo en su interior, seguramente. La razón por la cual él se queda en silencio, y yo me imagino por un instante lo que él estaba sintiendo, él estaba recordándose de la Pascua anterior, cuando Jesús estaba en la misma situación de él y su final fue... Pero fíjate que en el concepto de los cristianos de aquella época, era un tremendo privilegio poder experimentar o poder repetir la historia de su maestro, de Jesús. Nada que ver con nosotros hoy en día, ¿vale? O sea, pero también es verdad que estaría pasando por la mente de Pedro en ese instante. Ahora, un dato que a mí me parece muy curioso era que era capaz de dormir. O sea, ¿quién en una situación así? Sí, pero tiene una razón, ¿no? Obviamente lo vamos a ir desarrollando a lo largo del tema de hoy. Pero es cierto que, jolín, ¿qué pasaría con Pedro para que, estando en la situación en la que estaba, ¿vale? Además, recordando que no hacía tanto tiempo, lo había vivido desde el otro lado, ¿vale? Porque esa historia él la había vivido ya, pero él no era el protagonista, él había... ¿Y qué estaría pasando en la vida de Pedro? No sé, ¿qué estaría pasando por su cabeza? Él sabía que era desde luego su final. Fíjate que la forma en la que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel es muy diferente a la de Pedro, ¿no? Pablo y Silas era un encarcelamiento temporal. Pedro sabía que al día siguiente iba a ser condenado. Hombre, lo había vivido con su Señor. Él había vivido que al día siguiente a Jesús, entonces él no podría pensar que con él iba a ser diferente. Uno de los principios que sacamos en toda esta historia, o que yo puedo sacar, es que hablamos nuestros ideales, pero vivimos la realidad. Exacto. ¿No? Y lo que le estaba pasando a Pedro era un hombre que hablaba fe, era un hombre que hablaba de Dios, hablaba de la resurrección, pero en este momento estaba viviendo una realidad. Su ideal había sido comunicado, ¿no? Y se encuentra en esa situación. Todas las estadísticas anunciaban que Pedro sería condenado la mañana siguiente y moriría, ¿no? Y soltarían a otro, ¿no? Y lo interesante es, como tú decías antes, es que Pedro estaba durmiendo. Y sabes, Raquel, hablando de dormir un poco, he descubierto algo en estos días. Muchas veces oramos y le decimos a la gente que no se duerman espiritualmente, ¿no? Pero he descubierto algo, nos dormimos espiritualmente, ponemos nuestra fe en pausa,
dejamos de adorar, dejamos de orar, aún de congregarnos, cuando estamos cansados, porque las estadísticas, las circunstancias apuntan de que ya no hay nada que hacer, que es el final. Por esa razón Pedro dormía. Él se durmió, y si lo llevamos a un plano espiritual, hay mucha gente que se ha dormido porque se ha cansado, porque está en un momento. De hecho, todo este tema de COVID, la pandemia, el confinamiento, las restricciones constantes, ahora la famosa cuarta ola, esto parece surf, señores. Vamos a esperar, como decía Reinhard Bonnke, vamos a esperar la siguiente ola de avivamiento, no la siguiente ola de COVID, ¿no? Pero nos dormimos espiritualmente porque estamos cansados. Y creo que es algo que el Señor de alguna manera entiende, pero Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, quiere despertarnos, ¿no? Entonces, fíjate que yo he escrito algo que creo con todo el corazón. El enemigo no puede vencernos, ¿de acuerdo? Pero somos vencidos por la lucha. Sí. ¿De acuerdo? O sea, sí, yo creo que sí. Satanás no tiene autoridad para vencernos, pero somos vencidos por el cansancio. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que él no puede tocarnos y que él no puede, pero es verdad que él puede usar otra estrategia, él puede usar otros métodos para a la final terminar saliéndose con la suya. Y es cierto que creo que sería muy arrogante decir que no, que a nadie nos ha pasado nada, que nadie nos hemos cansado, que nadie en algún momento de la vida no nos hemos dormido por el agotamiento de tanta batalla. Creo que además es tan normal que eso pase que ni siquiera nos podemos dar cuenta cuando entramos en ese estado. ¿Por qué? Porque es normal. O sea, es normal cansarse en la batalla, es normal cansarse en la lucha, es normal agotarse en el camino, y todo es tan normal y lo hemos tan normalizado, valga la redundancia, pero es todo tan normal que a lo mejor ya ni nos damos cuenta cuando estamos dormidos o cuando estamos despiertos. Y es verdad, el diablo no nos puede tocar, pero creo que el diablo va a usar todos los pretextos, va a usar todo lo que haya al alcance de su mano para la final hacer lo que tiene que hacer. La cosa, Raquel, es que el sueño es consecuencia del cansancio, y a veces nos pensamos porque hay gente que se duerme espiritualmente y es por el cansancio. Lo que provoca el sueño es el cansancio, ¿no? Y nos dormimos cuando no podemos más, porque hay una realidad, Raquel, aunque somos creyentes, hijos de Dios, somos afectados por el entorno que nos rodea. Claro. O sea, señores, esto es una realidad. Somos afectados por el entorno que nos rodea. Y eso es algo que a mí me afecta como pastor, al más poderoso de los pastores que usted se pueda imaginar, también le afecta. A todos nos afecta, ¿de acuerdo? Somos hombres, no somos superhéroes, ¿de acuerdo? Y entonces, tampoco, perdóname Samuel, pero tampoco podemos malinterpretar la fe. No, totalmente. Quiero decir, mucha gente malinterpreta la fe de tal manera que no tienes derecho ni tienes licencia a sentirte cansado, no tienes licencia, no tienes derecho a sentirte en algún momento desubicado, a sentirte como, ostras, ¿qué está pasando ahora, no? Y es como que si te atreves a decir que te está pasando algo así, es como que, ay, qué pastor, o qué hermano, o qué hombre de fe, usted no tiene... un momento, no confundamos la fe con nuestras emociones momentáneas. Efectivamente. ¿Vale? Y una cosa es la fe que nace del espíritu y otra cosa son las emociones que nacen del alma. Entonces no confundamos las dos partes. Entonces, ¿por qué Pedro se duerme? ¿Por qué Pedro se queda en silencio? Cuando podía haber hecho, porque probablemente nosotros somos muy dados a esto. Oye, Pedro, ¿por qué no te pones a cantar como haría Pablo y Silas? Exacto. Pablo, ¿qué pasa? ¿Que tenía más fe? No. ¿Sabes? Creo que Pedro, el cansancio lo llevó al sueño porque Pedro se resignó, aceptó que la estadística que había, o hay una estadística que hay en España que todo el mundo está en contra de ella, ¿no? Porque dice que es falsa, ¿no? Pero la estadística decía, el porcentaje de la población decía que Pedro sería crucificado y condenado al día siguiente, ¿no? Tengamos en cuenta un dato, Samuel, es que Pedro ya había vivido esta historia. Claro, eso es lo peor, porque o sea, al haberla vivido, él dice, ya no... Y encima la había vivido con una persona que se supone, ¿vale?, que era el Mesías y que, ¿qué Mesías muere? Pues si al Mesías, pasando por aquí,
lo crucificaron. Yo, que soy Pedrito, ¿qué va a pasar conmigo? Claro. 7 veces crucificado. Él estaba pensando en eso. Ahora, yo me imagino que en ese momento él entiende las lágrimas de sangre del Getsemaní. Claro. Yo creo que la historia de la negación de Pedro delante del gallo y escondido el día de la crucifixión le pasó en el corazón. Y sabes que él se resignó, él aceptó morir. Por eso Pedro se nos duerme en esa cárcel con los 2 soldados. Claro, muchos podrían decir, no, Pedro se duerme por la superfe y la super tranquilidad que tenía. No. Señores, tenemos que asumir, creo que de una vez por todas tenemos que asumir que como cristianos hay golpes que nos desubican. Totalmente. Hay golpes que nos afectan y hay golpes que nos resignan a una realidad que conforme Dios va obrando, vale, va cambiando, pero el primer golpe es, rayos, ¿qué me está pasando a mí? Así es. Ahora yo quiero traer un rayo de esperanza, un rayo de luz y decir lo siguiente: Dios siempre tiene un milagro escondido que nadie espera. Exacto. Dios siempre tiene, perdonen la expresión porque no es buena compararlo de esta manera, pero Dios siempre tiene un as bajo la manga. Dios siempre tiene esa jugada el truco, magistral. La jugada final para cada uno de nosotros, y tenemos que confiar en esto. Y me gustaría decirle a todas aquellas personas que en este momento se encuentran como Pedro, las estadísticas de las circunstancias que le rodean, ya no hay nada que hacer, no va a haber forma de levantarse de nuevo. Déjame decirte algo, Dios todavía tiene un milagro con el cual te va a sorprender. No lo esperabas, no has orado por él, porque hay milagros que Dios hace que jamás le hemos pedido. Ahora, fíjate, algo que me parece maravilloso y no sé si me estoy adelantando al tema o no, porque no he leído ni he escuchado tu... Ay, ¿qué? Es que yo estaba en otra ciudad predicando mientras que tú predicaste eso. Perfecto. Entonces, para mí este tema es nuevo, ¿vale? Bueno. Estoy intuyendo, pero algo que me parece increíble es que muchas veces estamos en esa posición, ¿vale? Como la que está Pedro, no hay nada que hacer, se acabó, me muero y me puedo sentir solo, pero tal vez no lo estás viendo, pero hay gente detrás tuya que está haciendo algo para que ese milagro del que hables llegue a tu vida. Entonces, aunque no lo veas y aunque no lo estés viendo, tal vez en el otro lado de tu circunstancia hay gente que se está moviendo en tu favor, que está orando por ti, que tal vez te sientes tan solo, te sientes tan abatido, te sientes tan hundido, que ni siquiera puedes imaginar que haya gente pensando en ti, orando por ti, cubriéndote a ti, etcétera, etcétera, y que por causa de eso Dios tenga ese milagro. Entonces, resulta que a lo mejor no estamos tan solos como nos creemos que estamos, y a veces la soledad es inducida por lo que nuestros ojos ven, y obviamente en ese momento, como solamente vemos desolación, devastación y muerte, nuestros ojos no están viendo a gente desde el otro lado de la puerta, a gente en otra ciudad o a gente en la otra habitación que están clamando por tu vida. Así como tú dices, es una realidad. Había una pequeña iglesia, que fíjense si era pequeña la iglesia de Jerusalén, que cabía en una casa, y estaban orando por Pedro. Rayos, pero bendita iglesia, que entonces, dice que cuando oraban se movía todo. Oraban por el pastor Pedro, era su pastor. Exacto. Habían matado unos años atrás al Salvador, ahora van a por su pastor. Esa gente estaba orando porque sabían que las estadísticas, los corrillos, los mercados, todo el mundo hablaba de que Pedro iba a ser imagínate condenado. Para y ellos, la gente diría, oye, ¿tú qué vas a votar? No, pero imagínate para ellos, ostras, ¿ha muerto Jesús? ¿Ahora muere Pedro? ¿Qué va a ser de nosotros? Totalmente. Entonces, ahora déjenme decir algo, porque creo que esto es muy importante y es algo que Dios me mostró, y a lo mejor muchos ya lo sabéis, ¿no? Pero no importa lo pequeños que seamos, especialmente en España, que la iglesia es pequeña, no importa lo pequeños que seamos, porque Dios, que es el más grande, es atraído y ama a lo más pequeño. Exacto. Por eso Jesús dijo una vez, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús, más que hablar de los niños, estaba hablando de las cosas pequeñas. Hay una atracción celestial hacia lo pequeño. Exacto. De una manera impresionante. A Dios lo que le agrada es bendecir. Por eso dice la Biblia claramente, dice que yo he escogido lo vil y lo menospreciado del mundo.
Dios cuando ve algo muy pequeño, Él pone toda su atención, todo su poder, ¿no? También la Biblia dice que Él recompensa a aquellos que por cuanto se lo hicisteis a estos mis pequeños. Mis pequeños, sí, hay o sea, algo es en increíble lo pequeño. Cómo Él trata cosas de la vida que nosotros les damos otro nombre. Manada pequeña. Claro. O sea, está lleno de citas la palabra sí, es de Dios, como ¿no? que, sí es verdad, puede ser que haya una atracción especial. Y eso no quiere decir que no tengamos derecho a crecer y que no tengamos derecho a prosperar. Quiere decir que la actitud de nuestro corazón siempre tiene que ser la actitud de una persona humilde, que no se cree más grande que otro, ¿no? Fíjate, Raquel, que Dios no se mueve en lo grande, sino en lo pequeño. Dios no se mueve en los sabios, sino en lo menospreciado. Exacto. Dios no se mueve en las mayorías, sino en las minorías. Y aquí yo he sacado un principio que es para alguien en esta mañana. Ser pequeños nos favorece delante de Dios. O sea, eso para el que se cree más rubio, sí, más alto y el más guapo del mundo. ¿Cuántas veces yo he dicho y a mí me han dicho, ¿y usted, pastor, por qué no hace esto? Y yo digo, porque somos pequeños y no tenemos fuerza ni tenemos posibilidades para hacerlo, pero he descubierto que ser pequeños nos favorece delante de Dios, que cuanto más pequeños, por eso Dios dice constantemente que seamos humildes, porque ese tamaño es un tamaño que atrae a Dios. Claro. Y la humildad nos hace pequeños, por eso es necesario que yo mengüe y Él crezca en mí. Está lleno de referencias, pero hay un secreto, ser pequeños nos favorece delante de Dios. Por eso nunca te menosprecies porque eres pequeño. No tengas en poco tu juventud, Timoteo. Eres pequeño todavía, pero no lo tengas en poco, porque es que Dios está mirando. Claro, lo porque eres. Dios lo que menos pretende en la vida es que te limites por causa de tu tamaño, por causa del concepto que tienes de ti mismo. Tenemos un Dios que está siempre queriendo levantarnos y queriendo impulsarnos, y lo que menos le interesa es que el concepto que tenemos de nosotros mismos pueda detenernos. Por eso Él siempre está como hablando, favoreciendo, halagando o recompensando aquello que para los ojos humanos o para el concepto social que hoy en día vivimos, que si no eres grande, poderoso, millonario y el más guapo del mundo, no tienes derecho a ser exitoso en la vida. De repente llega Dios y te dice, oye, mira, que aunque tu principio haya sido muy humilde y tal, te llevaré a lo mayor. Entonces llega Dios y dice, te voy a cambiar el concepto para que no haya nada en la vida que te pueda detener. Entonces Dios tiene esa peculiaridad de sobresaltar o resaltar lo pequeño. Creo que precisamente para eso, para no limitar a nadie. Y bueno, y la historia continúa porque algo sucede en medio de la noche, y en la noche de Pedro llega el ángel del Señor. Dice que lo toca en un costado y le dice, Pedro, levántate pronto, y él se levanta. Oye, hay muchas similitudes con lo que le pasó a Cristo en la cruz, en esta historia con Pedro, ¿eh? O sea, si uno lo profundiza, uno dice, wow, lo tocó en el costado. Cosas así. Sí, y sabes, Raquel, lo que me parece increíble es que Dios llegó a la noche de Pedro, y siempre a la noche por la cual estamos viviendo es cuando Jesús llega. Jesús no va a llegar cuando todo está bien. Jesús no va a llegar cuando estás saltando pletórico de alegría. Jesús va a llegar en medio de tu noche más profunda. Exacto. Como sucedió aquí. Y Dios quiere llegar a tu noche. Y quizá hay personas que dicen, pastor, yo estoy sufriendo, no puedo más. Déjame decirte una cosa. Espera, que viene un ángel del Señor a tocarte en tu costado y a decirte, levántate pronto. Ahora, quiero decir 3 cosas que suceden cuando nos levantamos. Venga. Porque este es el mensaje. Yo quiero que hoy, si hoy has podido escuchar esta palabra, es porque Dios te está diciendo, levántate pronto de la situación. Oye, pero Pedro se levantó por pura inercia, ¿eh? Porque no es hasta el final que se da cuenta de lo que realmente le va a pasar. Ahí llegaremos después. Yo sé que vamos a llegar ahí, pero porque te conozco, ¿no? Y sé que vamos a llegar a ese punto. Pero es verdad que es como que hay veces que nos suceden cosas en la vida como que no terminamos de creérnoslas, ¿eh? Totalmente.
Así que 3 cosas que suceden cuando nos levantamos. La primera que sucede es que... O sea, lo que está claro es que el ángel viene, le toca en el costado y le dice, levántate, y Pedro va y se levanta. Efectivamente. Listo. La primera cosa que te va a suceder cuando decidas levantarte de ese sueño en el que has entrado es que las cadenas se van a caer. ¿De acuerdo? Todo milagro sucede en el proceso de movimiento. Exacto. ¿De acuerdo? Cuando Oye, eso es interesante decirlo. Claro, es muy importante. Cuando decidimos movernos, cuando decidimos levantarnos, cuando decidimos cambiar, cuando decides caminar, cuando decides abrir tu boca, cuando decides perdonar, cuando decides dejar las drogas, cuando decides dejar el lugar de tu derrota, cuando decides dejar el lugar de tu resignación, tu rencor, tu amargura, las cadenas, todo aquello que te estaba limitando, todo aquello que te estaba deteniendo, se caen en el nombre de Jesús. Es verdad que creo que el primer paso siempre lo da Dios. Y para mí es inevitable, o sea, y es así de increíble. El primer paso lo va a dar Dios. O sea, ese ángel llega y le dice, Pedro, levántate. Pronto. El primer paso lo da Dios. Nena, despierta porque ya llevas demasiado tiempo en amargura. Y creo que ese primer paso en el que Dios te muestra, en el que Dios porque de repente llega el ángel y Pedro es consciente, oye, que estoy aquí durmiendo en una cárcel, pero ¿qué me pasa? O sea, llega el ángel y lo despierta para decirle, ¿te quieres levantar? O sea, ¿quieres ponerte en movimiento? Creo que ese primer paso siempre lo hace Dios. De repente llega Dios y te muestra la condición de tu corazón. Llega el Señor y te muestra la actitud errónea que has estado teniendo a lo largo de mucho tiempo. Lo que has dicho que no tenías que haber dicho. Tarararara. Ese primer paso siempre lo da Dios. Oye, pero hay un segundo, y ese segundo te va a tocar darlo a ti y a mí. Yo he escrito este principio que creo que es muy importante, que es para cerrar este primer punto, ¿no? Una respuesta de fe a tu situación activa el poder de Dios. Exacto. Entonces, levántate, decide perdonar, decide cambiar de vida. Hay un paso, el primer paso, dalo. O sea, despierta, ¿de acuerdo? O sea, exacto. ¿Y cómo lo haces? En primer lugar, levántate. Toma esa acción porque las cadenas se van a caer. Todo lo que te limitaba, todo lo que te ha tenido parado en este tiempo, todo lo que congeló tus negocios, todo lo que durmió tu relación familiar, todo se va a romper en el nombre de Jesús. Y fíjate, Samuel, que yo creo que Pedro no lo pensó mucho, porque de pensarlo no se levanta. No, y creo que muchas veces nos pasa a nosotros eso. Dios dice, tienes que perdonar. Y te pones a pensar, ¿perdonar? Pero con todo lo que me ha hecho, ¿pero no te acuerdas? Pronto, yo creo, por eso dice pronto. Claro, yo creo que si Pedro se llega a poner a pensar, pero si aquí mira los que están al lado mío, y mira el que tengo enfrente, y mira el que tengo más allá, y mira que me voy a levantar yo. Totalmente. No, o sea, si Dios dice que tienes que hacer algo, rayos, no te lo pienses mucho, porque si no, de verdad, no lo vas a hacer. Responde con fe a tu situación, y el poder de Dios se activa. Exactamente. Segunda cosa que sucede cuando decidimos levantarnos, Raquel, nos vamos a vestir de nuevo. Ahora, dice la palabra de Dios que cuando se levanta, recuerda que hay 16 guardias en una cárcel. Sí, no, claro, no, eso no se me ha olvidado. El ángel le dice, ahora vístete. Y para un momento, vamos a ver, si yo estoy en una cárcel, en la situación de Pedro... Tengo que salir corriendo. ¿Recuerda los dibujos animados de Correcaminos, bip, bip? Ese sería yo. El Correcaminos. Saldría como loco corriendo de esa cárcel porque hay 16 tíos que me quieren coger. No, pero espérate, la risa es... Y encima voy a morir al día siguiente, Claro, no, pero es que no es solamente eso. Y le dice, y cíñete. O sea, espera, apriétate bien el asunto, ¿sabes? Sí. Tómate tu tiempito. Le dice, átate las sandalias. Claro, perdona. No es como hoy en día las cordoneras nuestras que son súper fáciles o sencillas. Una sandalia era de esta de... Había que o sea, sí, exactamente. Yo me conozco esas sandalias. Todas las mujeres las llevamos en verano. Fíjate que me encanta el sentido de humor de Dios. No sé si es sentido de humor o qué, pero jope. O sea, en la misma celda, los 2 guardias durmiendo, los 16, la primera, segunda guardia, los que estaban fuera, 16 en total, dice, habían 4 de 4, dice el pasaje. Pero, ¿sabes qué, Raquel? ¿Sabes lo que le estaba diciendo Dios a Pedro? Y a mí esto me toca muchísimo, pero cuando el ángel le dice, vístete, cíñete y átate las sandalias, Dios le estaba diciendo lo siguiente, hey Pedro, vuelve a ponerte tu traje de pastor, porque a pesar de lo que digan las estadísticas, mañana vuelves a tu trabajo. Exacto. Eso
Y a mí me ha tocado profundamente esta palabra porque hay gente que colgó su traje de empresario, hay gente que colgó su traje de líder, de pastor, hay gente que tiró la toalla y está tirada y Dios te dice hoy, hey, vístete de nuevo. Cíñete otra vez. Cíñete, átate las sandalias, vuelve a vestirte porque mañana regresas al lugar de donde lo dejaste. Ajá. Y creo que es esto, ¿no? O como que nunca se terminó. Uh-huh. Nos suceden cosas en la vida que es como que ya no, se acabó lo que estaba haciendo, se terminó lo que, no, un momento, no se terminó, o sea, esto continúa hacia adelante, así es que te toca volver al punto en el que estabas. Y creo que es precioso, y creo que si hoy decides levantarte, toma tu tiempo, vístete de tu victoria, vuélvete a vestir de la misión. Antes salías a evangelizar, lo dejaste de hacer, vuelve a salir. Prepárate para lo nuevo que Dios va a hacer. Hombre, Pedro tocó a esa puerta con toda la dignidad del mundo. Imagínate, no es lo mismo salir corriendo que salir vestidito. Efectivamente. Así que yo la dignidad es la dignidad, y creo que Dios es experto en dignificar a sus hijos. Y yo creo que Dios quería que Pedro saliera de manera muy digna. Sí. De esa cárcel, que no tuviera apariencia de golpeado, de preso, de detenido, sino que saliera como lo que él era, Pedro. Y yo he escrito aquí algo que creo que es importante, pero miren, déjenme decirles algo, ninguna opinión humana influenciará lo que Dios hará con nosotros. ¿De acuerdo? Exacto. Nadie puede convencer a Dios de lo que hará en tu vida. ¿De acuerdo? Es tiempo que volvamos a vestirnos de futuro. Da igual lo que la gente diga. Esto no es, Dios no trabaja en el plano terrenal. La mayoría dice, crucifícale. Fíjate. Pero Dios dice, Él vuelve a su trabajo y Él vuelve a vivir. Oye, fíjate, pero es curioso, pero es verdad. Parece como que las opiniones que la gente vierte a nuestro favor es como que, no sé, como que fueran a ayudarnos delante de Dios, o qué concepto tenemos, ¿no? O que fueran a destruirnos. O a destruirnos, ¿no? Pero es como que es real, es como que, oh, wow, parece que si la gente habla bien de nosotros, obviamente tienen que hablar bien, que no sea porque tú eres un bandido o una bandida, ¿no? Pero opiniones siempre van a haber. Pero hay veces que parece como que si opinan caso, bien, es como que, Dios va a estar más contento, ¿no? O sea, es como... ¿sí? No, pero en este caso las opiniones eran negativas, claro. Querían crucificar a Pedro, ¿no? Y ni siquiera la opinión de los judíos le valía a Dios, porque Dios tenía un diseño, Dios tenía algo. Por eso, déjame decirte estas palabras, vístete de futuro hoy, levántate, vístete de futuro, date una nueva oportunidad, vuelve a intentarlo, vuelve a echar la red, vuelve a hacerlo, ¿no? Y creo que no nos tenemos que quitar la dignidad que Dios nos ha entregado. En absoluto. O sea, creo que Dios le estaba diciendo, hey, tu dignidad como quien eres y a lo que yo te he llamado, sigue fuerte. Y el tercer milagro que sucede cuando decides levantarte, ¿de acuerdo? Hemos dicho en primer lugar que las cadenas se caen, en segundo lugar te vas a vestir de futuro y en tercer lugar las puertas se van a abrir. Una vez vestido, el ángel sale y Pedrito va detrás, el pastorcito Pedro. Y dice la palabra de Dios que pasaron la primera y segunda guardia, que es lo que leíste. ¿Sí? Pero dice que cuando llegan a la puerta de hierro, la puerta de la cárcel solían ser las más sólidas, era de hierro. Eso no había forma. No es como ahora que llegas con un soldador y lo quemas y abres un boquete y te vas. No. La puerta de hierro, dice la palabra de Dios que la puerta de hierro se abrió por sí sola. Se abrió por sí sola. Y ¿sabes qué? Dios no nos vuelve a levantar para dejar las puertas cerradas. Exacto. ¿De acuerdo? Eso es importante. Cuando nos vestimos de misión, de destino y de futuro, las puertas se volverán. Exacto. Y sabes, Raquel, yo he escrito esto, las puertas se abren cuando caminas en la dirección de la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, porque hay gente que a veces nos llama y dice, pastor, es que las puertas se han cerrado, todo está cerrado. Y a veces uno de los consejos que le damos a la gente, bueno, pues ora más para que se abran las puertas. Pero es que a veces la respuesta no está en orar más. No. De hecho, creo que en todo este pasaje no se habla de que Pedro orase. No, a veces no es eso. A veces es verificar la dirección a la que te diriges. Exactamente. Hacia dónde vas. Porque exactamente. En el momento que Pedro se vistió de misión,
En el momento que Pedro volvió a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén, dice la palabra de Dios que las puertas. Lo que pasa que es verdad que con respecto a puertas abiertas o a tenerlo todo, como diríamos en España, es que se me ha puesto todo al alcance, está todo como muy sembrado. Es verdad que nosotros sacamos conclusiones muy rápidas con respecto a puertas abiertas o puertas cerradas, ¿vale? Siempre lo atribuimos a que Dios está de nuestro favor o a que el diablo se ha levantado en oposición, ¿vale? Entonces, tenemos como que un manual, ¿vale? Demasiado concluyente con respecto a las cosas que nos pasan, que a la final nos imposibilitan hacer un análisis, un autoanálisis de lo que está pasando en nuestras vidas. Bueno, puertas cerradas, el diablo se ha levantado en contra nuestra, ¿no? Conclusión, ya. Que hay ocasiones ha sucedido, puertas abiertas, Dios está a nuestro favor. Cuando a lo mejor tienes que analizar y, como tú decías, ver qué rumbo y qué trayectoria estoy llevando. Y es verdad que hay veces que no lo hacemos, Samuel. El tema es el siguiente, Raquel. Cuando caminamos hacia el propósito, la voluntad de Dios, todas las puertas se abren. O sea, tiene que ver con dirección, no tiene que ver con oración. ¿Hacia dónde yo voy? Claro. Porque donde yo vaya, las puertas se abrirán. Y quiero terminar con algo en este mensaje y espero que hayamos aprendido algo y que la gente se anime a levantarse en este día, ¿no? Pero dice que salió de la cárcel y caminó por una calle y el ángel desapareció. Y dice que volvió en sí. Y dice, y se dio cuenta y dijo, pero pensé que esto era una visión, era un sueño. Ahí es cuando se da cuenta que está fuera de verdad. ¿Sabes? Pedro necesitó un tiempo para darse cuenta del milagro que había sucedido en su vida. Y yo quiero decir algo, todo cambio de Dios sucede antes de lo que lo podamos experimentar. ¿Cómo puedo decir esto? Dios hace las cosas antes de que tú y yo las veamos. El problema es que necesitamos volver en nosotros para darnos cuenta que Dios lo ha hecho. Si Pedro no hubiera vuelto en sí, hubiera seguido viviendo un sueño y no hubiera podido correr hacia su destino. Pero tal vez lo hubieran pillado los soldados porque se hubiera quedado empanado en mitad del camino. Efectivamente. Pero tenemos que entender una cosa, que Dios obra antes. Nosotros tenemos la tendencia a creer, no, o sea, Dios obra a la par que yo lo estoy experimentando. No. A veces es más. Posiblemente hay personas que nos están escuchando que ya han recibido el milagro, pero todo lo que tienen que hacer y todavía no se han dado cuenta. Es volver en sí. Ya ha sucedido. Lo que pasa es que tú todavía no lo ves materializado, pero Dios lo ha hecho. O te están sucediendo algunas cosas que están hablando del milagro, pero que tú estás tan metido en tu problema que no te estás dando cuenta que hay cosas que ya están sucediendo, que son milagros de Dios, pero estamos tan sumergidos, tan inmersos, tan metidos en el pozo que no nos damos cuenta que ya hemos salido del pozo. De hecho, los milagros tienen una velocidad, son más veloces que nuestra propia percepción. Y tal vez por eso nos cuesta recibirlos, ¿eh? Y sabes, finalmente, ¿sabes qué le enseñó Jesús a Pedro? Es que Él tomó su lugar en la cruz para que Pedro viviera. Porque si no terminamos con esto, de nada sirve. De nada sirve. Cristo tomó ese lugar para que Él pudiera vivir. A pesar de que Él estuvo en silencio pensando que Él era siguiente, Jesús le dijo, no, yo fui. Por lo tanto, tú no eres el siguiente. Y sabes, la historia termina. Animo a todos que lean el pasaje, pero los judíos se quedaron sin fiesta. La fiesta del preso no la celebraron. Ay, Dios mío. Porque Pedro. Porque el preso no estaba. Efectivamente, siguió siendo el pastor de la pequeña iglesia de Jerusalén. Y finalmente, Herodes, el que soñaba volver a Roma y vivir como un rico escandaloso, ¿sabes qué le pasó? Murió días después, comido por gusanos. Es interesante que dice la Biblia que el mismo ángel del Señor que liberó a Pedro visitó a Herodes y murió. Eso ha sonado súper tétrico, ¿eh? Efectivamente, porque nadie puede pisar la voluntad de Dios en la vida de una persona. Nadie. Absolutamente. Nadie. Así que
fascinante esta historia. Espero que hayamos podido aprender algo de ella. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar. ¿Oramos? Sí. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Padre, yo sé que hay personas que quizá hoy están resignadas, personas que han aceptado perder, que han aceptado la derrota, Jesús, que han aceptado el fin de todo, Señor. Pero yo hoy quiero pedirte que tú las levantes, Señor. Padre, que estas personas puedan ver que mientras se levantan las cadenas y las limitaciones caen en el nombre de Jesús. Que estas personas puedan volver a vestirse de su sueño, volver a vestirse de futuro, volver a vestirse de la misión que tú les has encomendado, Señor. Padre, y que mientras caminan de nuevo al propósito, Señor, a tu voluntad, las puertas vuelvan a abrirse en su vida para que se den cuenta, Señor, que tú lo diste todo por nosotros en la cruz del Calvario, porque nos amas, Señor. Señor, ayúdanos a como pequeña manada, Señor, a darnos cuenta que tu favor está sobre los pequeños, Señor, y que tú estarás con nosotros. Da igual lo grande que sea el enemigo, Señor. Señor, mayor es el que está con nosotros que es el que está en contra, Señor. Y queremos darte gracias en este día. Levanta, fortalece y bendice cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí hemos llegado, Raquel. Que no es nada. Ahí sí, no es nada. Animarles a seguirnos en las redes sociales. Está Río de Vida en Vivo, Iglesia Oficial en Instagram. Tenemos una aplicación en el App Store y Play Store que se llama Río de Vida, que te puedes descargar. Ahí tienes un montón de cosas nuestras también. Y nada, animarte si eres de Torrevieja, Alicante, Elche, pues oye, a venir a alguno de nuestros auditorios. Siempre que no tengas lugar. Efectivamente. Y congregarte siempre que no te congregues y estar con nosotros disfrutando cada domingo de la presencia de Dios. Bueno, pues con toda esa publicidad, ¿vale? Era el momento publicidad, ¿no? Bueno, sí. En fin, pero con estos anuncios que le hemos hecho, ¿de dónde nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales? Pues nos queremos despedir. Un tema apasionante, levántate, y vamos a ver la semana que viene con qué nos encontramos y qué tema tratamos. Que Dios les bendiga y bueno, que tengan un día, una semana increíble, súper bendecidos. Un abrazo a todos. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.